Buenos días a todos. Bueno, pues me tocó hablarles de la importancia de la calidad de los concentrados. El tema es muy amplio. Vamos a acotarlo a concentrados que se manejan en la región. Estamos hablando de concentrados de cobre, de plomo y de zinc. Y hay una frase que ocupó Juan Manuel hace rato que me gustó y creo que la voy a retomar. En el caso de que nosotros hacemos pruebas en el laboratorio y estamos teniendo el balón, haciendo la semejanza con el balón, pues pasamos el balón de la defensa a la delantera, a la media, y él comentaba que nunca meten gol, o cuesta trabajo que vayan a meter gol. Pero ocupando esa analogía en este tema, en el caso de la importancia de los concentrados, la pregunta importante sería: ¿por qué meter gol? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que concentrar? Y entonces, habíamos dicho que la calidad de ellos, pues creo que todos ustedes ya la conocen, ¿no? E incluso podríamos terminar la presentación diciéndoles pues que la calidad la podemos medir en el grado y en algunas impurezas, en las principales impurezas que nos están pidiendo nuestros clientes. Y con eso podríamos terminar nosotros la presentación. Pero aquí el punto es ¿por qué? Entender esa parte de por qué nos exigen pues a los operadores. A veces nos dicen pues que tenemos que bajarle al contenido de zinc en el caso del plomo. ¿Por qué? Pues es que son indicaciones, pues eso ya lo dijo el supervisor. Entre los supervisores, ¿cómo se platican? Oye, que en tu turno salió alto el contenido, el cobre salió alto el contenido de fierro o en carbón. Hay que bajarlo. Nos están diciendo que lo tenemos que bajar. ¿Por qué? No, pues que ese orden de arriba. Pues ¿cuál arriba? Pues ha de ser del monte de Olimpo, ¿no? El punto es ¿por qué? Y creo que para poder resolver esa duda, pues hay que entender cómo pasamos de esto, que es lo que vemos en nuestras plantas, a esto. Nosotros trabajamos con concentrados de plomo, de zinc, de cobre, pero eso se vende. Posteriormente se lleva un proceso para obtener la parte metálica, el plomo metálico, zinc metálico, el cobre metálico. Ahí es lo importante de poder entender todas las impurezas que tienen estos, o por qué son impurezas, o por qué siempre nos las pueden penalizar. Bueno, pues vamos explicando por orden de aparición. Empezamos con el plomo. Bueno, el plomo, cuando obtenemos nosotros plomo metálico, hay que recalcar una cosa: siempre la fuente pueden ser dos, una fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente secundaria es todo aquello que viene del reciclado. Y ubicarnos nosotros en dónde estamos. Nosotros estamos como proveedores de una fuente primaria, que es todo lo que viene de minería. Y esto aplica para los tres materiales que estamos hablando: plomo, cobre y zinc. Estamos hablando de los tres. Entonces, hay que ubicarnos bien nosotros que estamos en la parte primaria. Bueno, pero regresemos ahora a la producción de plomo. ¿Cómo se obtiene? Nosotros tenemos los concentrados y hay que entender que muchos de los concentrados siempre vienen asociados con azufre. Son compuestos que están interactuando con el azufre, son sulfuros, y para poder tratarlos
hay dos vías principalmente. Hay una vía en la cual ocupamos nosotros energía térmica, que se le llama la vía piro, y la vía electro, es donde ocupamos energía eléctrica. Algunos materiales se emplean las dos. En este caso, en el caso del plomo, pues se emplea la parte piro. ¿Y cómo empieza? Bueno, dentro de todo ese proceso hay dos principales en los cuales nos tenemos que enfocar. Y ahorita se los voy a ir explicando. La primera parte es la planta de sinter. Comúnmente lo conocemos como tostación. ¿Y qué es la parte de la tostación? Bueno, pues yo le introduzco calor, elevo la temperatura del concentrado, aproximadamente entre 1000 y 1200. ¿Para qué? Bueno, para eliminar el azufre que contiene el plomo. Es decir, yo quiero romper ese enlace. Y al momento de romper ese enlace, pues lo tengo que sustituir por algo. Y al sustituirlo es con oxígeno. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte? Bueno, pues formo óxidos de plomo, principalmente. El azufre, pues también tiende a asociarse con el oxígeno y este va a formar un gas, que ese gas pues, posteriormente lo vamos a capturar y nos va a formar ácido sulfúrico. Y aquí viene uno de los problemas. ¿Qué pasa si el concentrado viene alto en carbono? Bueno, pues el primer problema es en esta etapa. ¿Por qué? Pues como bien saben ustedes, ¿qué ocupan para hacer las carnes asadas? Pues el carbón. ¿Y cómo lo prendemos? Pues le echamos aire, ¿no? ¿Eso qué va a producir? Bueno, va a producir una reacción exotérmica, es decir, que se va a generar calor. Yo aquí, si el concentrado tiene carbón, este carbón va a reaccionar. Porque yo aquí, como les dije, voy a necesitar oxígeno. Yo le voy a estar inyectando aire. Ese carbón que está ahí va a reaccionar y me va a elevar la temperatura de mi concentrado. Y en lugar de que se lleve una reacción, pues sí se va a llevar a cabo la reacción, pero el oxígeno se lo va a llevar el carbón, no el azufre, que es lo que yo quiero. Primer punto, entonces me va a bajar la eficiencia del proceso. Segundo, que me va a elevar mucho la temperatura del proceso. Si yo lo quiero controlar entre 1000 y 1200, pues al estar reaccionando con el carbón, esto me va a elevar la temperatura y esto puede ser muy peligroso porque incluso los equipos se pueden dañar. De ahí la importancia de que tenemos que tener concentrados con bajo contenido de carbono para esta etapa. Ok, bueno, tuvimos un concentrado bien, pasamos a la siguiente etapa. El blast furnace, que es un alto horno. ¿Qué pasa aquí? Bueno, primero vamos a entender qué es un alto horno. Bueno, un alto horno es algo muy sencillo, es como tener una chimenea grandotota. Y donde esa chimenea vamos a estar alimentándola por capas, tanto de mi concentrado que viene de tostación, que ahora ya le voy a llamar sinter, le cambio ya el nombre, y voy poniendo sinter, carbón, sinter, carbón, sinter, carbón. Voy haciendo camas. Y ahora sí, vamos a inyectarle aire caliente o aire enriquecido con oxígeno. Y ahora sí necesito que se me eleve la temperatura. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues el carbón va a empezar a reaccionar, este va a generar CO, este CO todavía admite oxígeno, este oxígeno me lo va a robar del plomo. Recordemos que en el proceso anterior yo estoy formando óxidos, entonces es decir, yo tengo la parejita plomo con oxígeno. Y en esta etapa, pues yo le voy a robar el oxígeno y me va a quedar el plomo metálico. Y como tengo altas temperaturas, bueno, pues el plomo se va a empezar a fundir, se va a hacer líquido y va a empezar a bajar. Al momento de que baje, pues yo ya lo voy a retirar.
Y aquí en esta etapa, pues como ven, habíamos dicho que es como una chimenea, los gases tienen que ir en este sentido. ¿Ok? Y la carga sólida pues tiene que ir en este sentido. ¿Qué pasa? Aquí viene otra interacción que no es deseable, en el caso de que el plomo tenga altos contenidos de zinc. Si bien el zinc en el proceso de tostación, pues también va a reaccionar, se le va a eliminar el azufre y va a quedar como óxido. ¿Qué va a pasar aquí? Pues también el carbón le va a robar el oxígeno al zinc y va a quedar como zinc. Pero el zinc tiene una característica, tiende a formar gas, a volatilizarse. ¿Qué va a pasar? Pues el zinc va a formar un gas, o se va a convertir en gas, y va a subir. Y al momento de subir, este va a volver a reaccionar con el oxígeno, y va a formar, otra vez, óxido de zinc. Este óxido de zinc, pues va a tener un punto de fusión más alto, y va a tender a sublimarse, o sea, va a tender a formarse, o a depositarse aquí en las paredes. Y ese viene siendo el problema. ¿Por qué? Porque conforme vaya pasando el proceso, esta cáscara dentro del alto horno puede ir creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a generar un problema. Primero, pues me va a bajar la eficiencia de mi proceso. ¿Por qué? Porque ya no le va a caber la misma cantidad de carga. Segundo, ¿qué va a pasar? Pues puede llegarse, en casos graves, a taparse el horno. Y si se tapa, estábamos hablando de procesos de altas temperaturas con alta generación de gas, se va a elevar la presión, puede producirse un accidente. Entonces, de ahí la gravedad, o por qué no se controlan mucho el contenido de zinc en el caso del plomo. ¿Okay? Bueno, ahora pasemos al caso del zinc. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Bueno, esta parte se lleva a cabo por el otro proceso que les comenté, es decir, nosotros ocupamos energía eléctrica para poder obtener el zinc metálico. Bueno, entonces aquí la parte importante es obtener el zinc en solución. Es decir, como si tuviera mi café. Nosotros al preparar nuestro café tenemos nuestra agua con alto contenido de café, ¿no? Pues aquí tenemos que preparar una solución con alto contenido de zinc, y para eso ocupamos ácidos. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo tengo que tratarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que estos concentrados, pues principalmente contienen azufre. Entonces yo tengo que retirarles el azufre. ¿Cómo? Pues por el mismo proceso anterior, un proceso principalmente de tostación. Lo vuelvo a elevar la temperatura, y aquí viene el problema también de tener carbón en los concentrados. Me va a generar problemas aquí, si mi concentrado de zinc contiene altos contenidos de carbono. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo aquí oxido el zinc y posteriormente lo paso al proceso de lixiviación o disolverlo pues con ácidos. Principalmente el ácido que se ocupa es ácido sulfúrico, y pues viene del mismo proceso de tostación, que aquí elimino el gas y aquí lo formo en ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico yo lo ocupo para posteriormente disolver el óxido de zinc. Pero aquí hay un problema. Si el concentrado tiene altos contenidos de hierro o fierro. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que la ferrita pues es un sulfuro, que también, es decir, está relacionado con el azufre, pues en este proceso pues también se va a oxidar, se le va a eliminar el azufre. Entonces lo voy a quitar, me va a quedar como óxido. Pero aquí el problema es que ese óxido de fierro,
tiende mucho a asociarse con el óxido de zinc. Y a esa relación le llamamos ferrita de zinc. Y esa ferrita de zinc es muy complicada disolverlo en ácido. Y ahí es donde yo empiezo a perder contenido de zinc. Si yo tenía 100 gramos de zinc, y va a reaccionar con el hierro, pues lo voy a estar perdiendo. Un 20%, un 15%, no se me va a lixiviar. Se me forma un tipo polvo medio amarillento, entre amarillento y anaranjado, que se le llama ferrita de zinc. Y esto es insoluble. Pues es muy complicado disolverlo, tengo que reprocesarlo e incluso se tienen que emplear ácido sulfúrico puro y altas temperaturas, arriba de 100 grados, para poderlo disolver. Es decir, yo voy a tener que hacerle todo un reproceso para poder tratarlo. Y ese es un costo extra. Entonces, de ahí la importancia de tener buenos concentrados, y esos concentrados con bajos contenidos de hierro, en el caso del zinc. Bueno, vamos a hablar ahora del cobre. El cobre, para obtenerlo, se ocupan las dos vías, es decir, la parte piro y la parte electro. Primeramente, hay que entender que el cobre principalmente viene siempre asociado con fierro, azufre y cobre, ¿no? Vienen los tres. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues paso por un proceso similar al de tostación. Les digo similar porque aquí sí alcanzamos a fundir el cobre. Sí se funde y empieza a generar se le llama mata. Esa mata es como una reconcentración. ¿Por qué? Porque yo alimento los concentrados que andan entre el 20 y 30%. Posteriormente de mi proceso, cuando yo le inyecto oxígeno y elevo las temperaturas, pues se vuelve a fundir. Una parte importante aquí, en el caso del cobre, habíamos dicho, es la cantidad de carbón también. Si tienen altos contenidos de carbón, me es muy difícil controlar la temperatura. Otra característica en el caso del cobre es si el cobre tiene altos contenidos de fierro, pues también se me va a separar. Dijimos que aquí voy a fundir, entonces una parte del cobre va a quedar líquida y otra parte va a quedar sólida. Por lo regular, la parte sólida es todo lo que son óxidos que son diferentes al cobre. Y entonces, si tienen altos contenidos de fierro, pues se me va a generar óxidos. Y esos óxidos no son cobre, entonces yo los tengo que retirar. Y entonces, el que yo tenga altos contenidos de fierro, pues yo voy a tener que estar retirando varias veces. Pues esa nosotros le llamamos escoria. Entonces me va a generar mucha escoria. Yo voy a tener que estarla retirando varias veces. Y eso me va a generar atrasos en el proceso. Y obviamente generar altos contenidos de escoria que yo ya lo tengo que tratar. Es un costo también para la empresa. Entonces, de ahí que también se penaliza con altos contenidos de fierro. Les decía, yo aquí tengo la primera etapa, que hay diferentes procesos, no voy a entrar ahorita en detalles de ellos, pero es como un primer proceso de concentración. Una vez que pasa por esta etapa como de tostación, pero aquí si llegamos a la parte de fusión, tenemos una mata de cobre de entre el 50 al 70%. Posteriormente le vuelvo a dar otro proceso, igual con aire enriquecido con oxígeno, ayudándonos de que el cobre tiende a oxidarse menos que otros elementos. Entonces, yo lo vuelvo a fundir y le inyecto aire. Todas las impurezas estas van a tender a oxidarse. Los óxidos principalmente tienen altos puntos de fusión, estos van a pasar a la escoria y posteriormente yo los voy a poder retirar.
y al final de este proceso me va a quedar un 99% de pureza. Pero en la industria o de manera comercial nos piden cobre con 99.99%. Es decir, pues yo aquí tengo que todavía refinarlo todavía más. Y aquí es donde se emplea la parte electro, porque yo vuelvo a fundir y obtengo unas plaquitas. Estas plaquitas pues son con la cantidad de cobre del 99% y pasan a una electrorefinación. Es decir, esta electrorefinación yo le voy a meter corriente, se va a ir disolviendo y posteriormente se va depositando esto. Y yo voy a tener ya las plaquitas al final, las plaquitas de cobre con 99.99%. Bueno, a grandes rasgos les expliqué lo que les explicamos a nuestros alumnos en 3 cursos. Ahorita tratamos de resumirlo en 20 minutos para poder entender que las principales impurezas del plomo son el zinc y el cobre, y el carbón. En el caso del zinc es el fierro y el carbón. En el cobre, pues el fierro y el carbón también. No quiere decir que sean las únicas. Les vuelvo a recalcar, son las más importantes. ¿Ok? El carbón está en los 3. Bueno, eso es a grandes rasgos. Y pues muchas gracias.